Momento de política y es por eso que está con nosotros nuestro especialista Lisandro Bregant, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Licha? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Bueno, hablábamos de esto, de las duplas, ¿no? De lo que dice una dupla cuando se presenta sin siquiera haber todavía empezado a mostrarse o hacerlo a dúo. ¿Qué es una dupla electoral? ¿Qué es una dupla? Por lo pronto, dos personas que tratan de hacer algo, tratan de convencer algo, ¿no? En este trabajo, que un poco en el desafío de pensar la comunicación en época electoral, partimos de una base que a mí me parece muy inspiradora, que es decir, desde el punto de inicio, el político miente. De entrada. El político miente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa es una premisa que explica un montón de cuestiones de movimientos en la comunicación electoral, de buscar credibilidad, de buscarla públicamente. Y ahí aparece la figura de la dupla, que podemos ver un ejemplo muy reciente en el caso de una Fernández, mujer, señalando a un Fernández, hombre, y cediendo un poco el territorio de cederle la cabeza. Estamos hablando de Cristina con el señor Alberto. Ahí estamos viendo en pantalla. Y ahí vemos esta cuestión de somos en el final, hay un Fernández a la cabeza. Y esta cuestión de definir duplas tiene una cuestión ancestral y milenaria muy grande. Y traje como dos grandes ejemplos como para, por lo menos, ya que a veces nos hacen renegar bastante los políticos, nos permitan pensar en comunicación. Y hay, hace más o menos 2019 años, en el año cero, un tipo llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios para los creyentes, y un tipo que revolucionó el calendario tal cual conocemos para los que no creen, un gran divulgador de sus ideas, un gran comunicador. Lo que hacía para evangelizar, para llevar su mensaje hacia la comunidad, mandaba a los discípulos de dos en dos. No los mandaba de a uno. Mirá, ¿por qué? ¿Por qué hacía eso? Porque temía y porque creía y sabía que se embelesaban, se podían confundir, se podían desviar del camino. Y entonces, si lo mandaban de dos a dos, medianamente se controlaban y se podían mantener en un buen camino. Hoy, y este es un poco el ejemplo también que tiene que ver a nivel político, y lo podemos ver con los clowns que visitan hospitales, ¿qué sucede? Los famosos payamédicos, y hay payadoctores también, entran de dos, hasta a veces de a tres. ¿Para qué? Hay algo que sucede que es muy interesante y es como la gran clave de esto que vengo a tratar de ponerlo arriba de la mesa y tratar de contarlo, que es cuando un clown, cuando un payadoctor, cuando un payamédico entra en contacto, hay algo que se puede llegar a suceder que es un momento de captura. ¿Qué es esto? A veces hay una realidad muy difícil en el hospital, en un paciente, y hace que el clown abandone su personaje y se corra de la narrativa. Y esta es la gran clave de por qué a veces las duplas se piensan tan cuidadosamente en la comunicación política. Una dupla tiene que ayudar a que uno de los personajes no se corra del eje. En el caso de Cristina podemos pensar de que por favor no adopte un tono suave, que lo adopte Alberto, que no se corra del eje. Por ende, las duplas siempre están ahí para poder generar un equilibrio, para poder generar una alerta de que no se corran del eje. En relación a esto que planteas, que es muy interesante, yo recuerdo lo que fue la campaña de Cristina, candidata a senadora, que pierde con Bullrich. A mí me daba la sensación de que intentaba ser una Cristina que no era, ¿no? Esta de dar notas, de ir a visitar a los medios. Bueno, lo empezó haciendo con Novarecio, después con Chiche Helbrum. Dio varias entrevistas y se encontró en un escenario en el cual no le sentía cómodo a ella. Uno la ve a Cristina como es en la Feria del Libro, ante toda la militancia, y en un mano a mano con un periodista, a lo mejor puede mostrar su lado más flaco, ¿no? Y acá a lo mejor ese rol, como vos decís, lo ocupa Alberto. Y no le resulta, como vos también decís, no le resulta natural, no le resulta cómodo. Y ahí es donde se empieza a resquebrajar la narrativa, o el relato, como le llaman. Y ahí es donde eso no capta atención, donde genera ruido, ese famoso ruido de comunicación, de me parece que no le creo nada. Y donde volvemos a esa primera premisa a analizar en comunicación, es que miente hasta que demuestre lo contrario. Y si no demuestra verosimilitud, está mintiendo, está jugando con mis sentimientos. Como en Game of Thrones, en el final, jugaron conmigo con este tipo de finales, con este tipo de resoluciones, jugaron conmigo. Me atrevo ya metiéndome en lo próximo. Pero sucede esto, ¿no? Las duplas están ahí para rescatarse de momentos de captura, de momentos en donde te estás por mover de la narrativa planeada. O sea que con esto Cristina transmite en cierto punto lo que es ella. Verdad desde la imagen, verdad desde la comunicación. Exactamente, trata por lo menos de no entrar en conflicto, de no caer en esos momentos de
de caer en un tono tan conciliador. Si acaso no es la dirigente que recibe tantos votos, tanto caudal, aseguremos esa imagen y no le hagamos hacer cosas que no han funcionado, que vos lo nombras muy bien años atrás. La figura, bueno, hoy trascendía la posibilidad en algunos portales de noticias que Macri haga lo propio con Vidal y que la asume como vice. ¿Se puede traspolar esto que hablamos de Fernández en la figura Vidal-Macri o es una lógica distinta? No, tranquilamente se puede traspolar. El tema y lo que sucede también a nivel armado político, que es muy interesante y también lo hemos charlado fuera del aire, es que básicamente están jugando a no jugar, están jugando a amagarse. Siempre se me viene a la cabeza como Caruso Lombardi se peleaba públicamente en la calle y estaba frente a frente y lo que hizo fue pegarle a la gorra de un policía para distraer. Yo siento, sinceramente, desde un hecho comunicacional que analizo, que veo y que a veces me toca estar muy de cerca, es que están jugando a pegarle a la gorra de un policía, a reordenarse, a patear tableros y fundamentalmente a jugar comunicacionalmente. Por eso estas cuestiones de ver qué se necesita una dupla, por qué una dupla en este caso que estamos analizando ayuda a atraer al candidato y a reforzarlo para que no se resquebraje un piso de votos, me parece que también es por donde se está empezando a armar este tipo de propuestas a esta altura de la campaña. Lisandro, por último, ¿la intención de todas las fuerzas es buscar votos ajenos? Y me refiero a esto con Cristina, que lo toma Alberto, que podría ser un moderado tal vez, o Macri, que tuvo reuniones con Lustó, o el peronismo federal con su famoso carril del medio. El tema es seducir a los que no son propios. ¿Ese es un poco el objetivo? De siempre para construir una mayoría en un cuarto oscuro. Yo creo que, y por lo menos lo que analizo y me interesa muchísimo, tiene que ver con que lo que tengamos para decir, lo que digan en el escenario político, porque es una escena, es una puesta en escena la comunicación política, influya en un cuarto oscuro. Como el policía bueno y el policía malo influye en un calabozo para tratar de que deje una declaración, o los discípulos para que haya una conversión, o los payamédicos para que realmente haya una risa en ese paciente, siempre este escenario político y siempre este tipo de herramientas de comunicación lo que buscan es que haya un comportamiento dentro del cuarto oscuro, más allá de lo que se pueda pregonar en redes sociales y de lo que uno a veces declare y después en el comportamiento lo puede contradecir. Así que yo creo que este tipo de armados son para generar mayorías, claro que sí, pero por sobre todas las cosas, para influir en la muñeca de donde uno le pone una cruz en la boleta. Esa es la gran clave, influir en el comportamiento. Lisandro, la última. ¿Fue un acierto el de Cristina con Alberto? ¿Cómo lo analizas vos? Con el diario del Sí, con el diario del domingo sería, o del jueves, o ni siquiera del jueves, ¿no? Del lunes anterior. Desde el punto de vista de la comunicación es excelente y es escénico y se puso en un primer plano y gestionó oxígenos y minutos de aire, es muy valioso. Desde el punto de vista de comunicación fue un gran acierto. Ahora es parte de su equipo técnico ver de qué manera eso se puede capitalizar para influir en el comportamiento y empezar a generar esas mayorías necesarias para empezar a jugar fuerte en octubre. Muchas gracias. Nacho, un gustazo.